Yo pensaba que era una broma, porque claro, el mero hecho de ser un turista, de ser un viajero, ¿no? Y que en un chasquido de dedos se apague la luz, te encierren, posado de pies y manos, era como una broma, ¿no? Yo tenía el sentimiento de que estaba olvidando mi propio idioma. No distinguías el día de la noche. No, imagínate, 24 horas encerrado en esa habitación, me sacaban 10 minutos a un patio cada 3 días. El pan que me daban en la celda, yo me acuerdo que al comer pues se me caían migas y al cabo del tiempo venían las hormigas a coger esas migas y yo terminé hablando con las hormigas. A mí Irán me quita la libertad, pero me está dando tiempo, un tiempo maravilloso que utilicé en hacer ese viaje interior, en buscar esas heridas de ese niño. Me quitaron la libertad, como te he dicho, pero me dieron tiempo. Cuando me preguntan a qué tienes miedo, yo digo que tengo miedo a que no tengo miedo. De los 453 días que pasas en esa prisión, ¿cuál fue el más duro? Bienvenidos a otro episodio del Director, hoy con todo un aventurero que en una de sus últimas odiseas terminó mal, en una prisión de Irán. Está aquí para contarnos los 15 meses que pasó en esas prisiones iraníes y también su último libro, Hasta el final, El viaje en bicicleta que cambió mi vida. Bienvenido, Santiago Sánchez Cogedor. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuando uno lee tus libros se te encoge un poco el corazón, ¿no? Vamos a empezar por el primero, cómo sobreviví 15 meses entre rejas, porque hablamos de 450 y pico días en Irán. ¿Cómo recuerdas el día de tu detención? Justamente el día de la detención fue un poco... Yo hay veces que pongo el ejemplo de que yo pensaba que era una broma, porque claro, el mero hecho de ser un turista, de ser un viajero, ¿no? Y que en un chasquido de dedos se apague la luz, te encierren, esposado de pies y manos, era como una broma, ¿no? Me pusieron una venda y en la celda o habitación o llámalo como quieras, la luz encendida 24 horas, súper chiquitita, yo tocaba las paredes con las manos y las pertenencias eran prácticamente nada. Un par de mantas, un vaso de plástico como este, te echaban el té por las mañanas y poco más, o sea, era un cambio drástico. Entonces el recuerdo que tengo es malo, pero a la introducción que has hecho diciendo que el último viaje no terminó tan bien, yo diría que sí, que terminó bien porque... Terminó bien porque saliste, entre otras cosas, y vamos a hablar de esto, también aprendiste muchas cosas a través de esa experiencia. Pero cuéntanos, para que la gente se haga la idea, lo cuentas muy bien en el libro, que engancha desde la primera página, pero cuéntanos qué te lleva a Irán, porque es muy curioso que al final es el fútbol y tu afición al fútbol lo que termina en esa odisea en una prisión de Irán. Sí, digamos que la excusa o la meta era llegar a Qatar para apoyar el Mundial de Fútbol. Era un poco, digamos, un proyecto solidario. El viaje tenía mucha profundidad, no solo era ir caminando. El viaje consistía en ir caminando desde Alcalá de Henares, que es de donde soy, hasta Qatar. Caminando, ¿por qué? ¿Por qué no? Sería la respuesta rápida. Y a lo largo del camino yo iba haciendo un montón de labores. Todos los días recogía residuos, los intercambiaba por un plato de comida, me disfrazaba de payaso para ir a los hospitales, plantaba árboles. Entonces era como un proyecto, un viaje, un sueño. Y sí, la excusa era el fútbol. Se tuerce todo en una visita en concreto a la tumba de Mahsa Amini. Recordaros que hablamos de esta joven iraní que por no llevar el velo fue detenida y terminó muriendo en una comisaría en Irán, ¿no? Y se convirtió en un símbolo de las revueltas que luego hubo en el país y demás. Y alguien decide llevarte a visitar la tumba y a conocer a su hermano y a su madre. Claro, mucha gente dice, eso en Irán ya pintaba arriesgado. Depende cómo lo mires. Quizás a día de hoy, a toro pasado, como se suele decir aquí en España, hubiera sido un error o un fallo, ¿no? Porque mi fallo es sí a todo. Mira dónde estoy hoy. Entonces, de lo que se me acusa, que es de espía, ¿qué espía va a una tumba
O sea, ¿qué Sí, información? abiertamente. Claro, en la tumba había una fila de gente, era un lugar súper famoso. No es que tú te hayas saltado una valla, hayas tomado una foto. Entonces, todo este tejemaneje político y todo esto de lo que la gente le gusta escuchar o hablar, digamos que es muy sencillo. Yo lo puedo resumir en que yo no era espía y pagué ese peaje de esos 15 meses por el motivo que fuera. Y como te he dicho antes, yo no lo veo tan malo. Estuve esos 15 meses allí, aprendí mucho, desaprendí mucho más. Y bueno, todo pasa por algo. Hablas del día que te esposan, de las circunstancias difíciles en las que estás, pero claro, en ese primer momento tú piensas, bueno, esto es un error, se resolverá pronto. Y sin embargo, lo que pasa después es que te cogen, te meten en un coche y a ciegas te llevan a otra prisión. En total hubo 6 traslados de prisiones, de centros de detención, de máxima seguridad. Los traslados fueron caóticos, los cuento todos en el libro, no quiero tampoco hacer spoiler, pero yo pensaba que era una broma, te lo digo de verdad. Yo decía, pero bueno, esto daba golpes, oye, ¿qué hago yo aquí, no? Y al final iban pasando los días, los meses, hasta 15 meses. O sea, que lo que se supone que era una cosa sencilla. Una de las primeras cosas que ocurre, claro, tú entras en el proceso judicial iraní, que no es nada independiente. No hay proceso. No existe. Ahí te han decidido el primer día que eres culpable, que eres un espía y estás, bueno, digamos, en una situación muy difícil donde la embajada intenta también ayudar y de repente llega la sentencia. Cuéntanos. A ver, es que es un pelín profundo. Irán no tiene sistema jurídico, no existe. El abogado, de hecho, no vino el día del juicio, no existe. Tu abogado no apareció. No puede aparecer. El juez me dijo, si aparece tu abogado, va a la prisión contigo. Y es verdad, porque en la prisión había abogados, había profesores, le llamaban la Universidad de Evin. No hay. De hecho, el juez es una marioneta. Él dice lo que le dicen los servicios de inteligencia, la Guardia Revolucionaria, ¿no? Y desde el minuto 1 ellos saben lo que van a hacer conmigo. De hecho, soy un rehén político, ¿no? Te capturamos, estás aquí una temporada, ahora si quieres ahondamos un poco más y te explico el por qué cosas sacó Irán, qué negociaciones, aunque no me gusta mucho hablar de esto, pero para que la gente se sitúe y sepa que le puede pasar a cualquiera, porque el error que cometí yo es estar en un lugar y en una hora, en el lugar y en la hora, como se suele decir, equivocados. Te llevan a la infame prisión de Evin, que es un poco entrar en el infierno, ¿no? Cuéntanos cómo es ese lugar. La prisión de Evin lo dicen los datos de internet, o sea, es la cárcel de Oriente Medio donde más personas han ejecutado. Y yo lo veía. O sea, ¿qué más quieres que te cuente? Eso es una parte que impresiona, ¿no? Cómo gente a la que tú ibas conociendo se la iban llevando y la ejecutaban. Sí, tengo anécdotas que también cuento en el libro, ¿no? Un día, cuando yo ya soy veterano, yo ya llevo ahí pues 12 meses, vienen 2 chicos y los meten a mi habitación, a mi celda, vamos. Y uno hacía así gestos de metralleta, yo no le entendía. Así muy, como se suele decir, muy mala espina, ¿no? Mala sombra. Y yo fui a hablar a mi compañero Kamal, oye, que mira estos. Y yo esa noche me acuerdo que había literas, puse una almohada en lo que era mi cama y yo estuve toda la noche en la litera de arriba mirando a ver qué me hacían. Pues justamente no estuvieron ni 24 horas cuando a las 5 de la mañana, con el primer llamado a la oración, vinieron los de la guardia, le cogieron a uno, venga, ahorcado. Claro, muchos de estos eran además presos políticos, ni siquiera, claro, ni siquiera estamos hablando de gente que ha cometido un homicidio o una violación, sino realmente gente ahorcada por oponerse al régimen, por pedir elecciones y demás. Esos primeros días en Evin, ¿cómo de duros se hicieron? Porque claro, no es lo mismo estar en una cárcel en España, que ya es duro el contraste entre estar en la calle y estar en prisión, a que te pase lejos de tu familia. Tú hablas de la sensación de abandono, ¿no? De decir, ¿sabrán dónde estoy? ¿Sabrán qué es de mi vida? Es una de las estrategias, el tenerme en aislamiento, ¿no? Cuando a la embajada le llega que tienen a un tío encerrado en una habitación, en solitario, es una manera de presionar, ¿no? Venga, empezar a
a negociar, empezar a darnos cosas para mejorar la situación del rehén, del preso, ¿no? Y era una de las torturas, ¿no? La psicológica, el no saber cuándo vas a salir, si es que vas a salir. Al paso del tiempo, pues ya te vas acomodando y vas formando tu vida, ¿no? Yo, en vez de tachar los días, para mí era un día más. Venga, va, mañana tengo mis clases de español, voy a organizar un torneo de fútbol, de ajedrez. Tú hablas mucho de, por supuesto está la dificultad física de estar en un sitio como ese, pero hablas mucho de la tortura psicológica, ¿no? que supone la experiencia. Cuéntanos un poco, primero, cómo es, y también qué haces tú mismo para resistir, para aguantar, para no derrumbarte en esa situación. La tortura psicológica puede que sea la peor, porque al final el cuerpo humano y el ser humano está preparado para cosas impensables, ¿no? Que te adaptas al final, ¿no? Te tienes que adaptar. O te adaptas o no sales. Estrategias mentales. Recuerdo que hace 1 año y pico fui al Ejército del Aire, a Murcia, y tuvimos una charla con los militares, porque claro, la estrategia mental es complicada, ¿no? De hecho, ellos mismos, los iraníes, decían que yo era un militar súper preparado porque nadie, o sea, aguantaba esas situaciones tan altas de estrés. Una de las cosas que yo me di cuenta allí era el pan, lo he contado 1000 veces, ¿no? Pero el pan que me daban en la celda, yo me acuerdo que al comer pues se me caían migas y al cabo del tiempo venían las hormigas a coger esas migas. Y yo terminé hablando con las hormigas. Yo terminé, el pan que me daban yo ya no me lo comía. Yo lo esmigaba y lo tiraba por las esquinas de la celda para esperar a que vinieran las hormigas, hablar con ellas. Salam aleikum. Tú eres muy grande, te estás comiendo el pan de la pequeña, y la cambiaba de sitio. Esa es la necesidad del contacto, aunque sea con un ser vivo diminuto, pero era para, me imagino, no sentirte tan solo, ¿no? Claro, yo tenía el sentimiento de que estaba olvidando mi propio idioma. Muchos días sin hablar mi idioma. Yo hablaba solo, daba paseos para cansar mi cuerpo y poder dormir, que yo no sabía qué hora era. Todo el día la luz encendida, yo no sabía si era... No distinguías el día de la noche. No. Imagínate, 24 horas encerrado en esa habitación, me sacaban 10 minutos a un patio cada 3 días. Ya hablamos de una celda... Ya te lo he contado. De un tamaño diminuto. Es difícil no enloquecer, ¿no? En una situación así. Si se hubieras tirado, no sé yo, ¿qué hubiera pasado? ¿Hay algo en tu vida anterior que te preparara más para Sí, soportarlo? Sí, lo cuento en el libro, en los dos, en ese y en este. Ahora hablaremos de él. ¿Qué es lo que te preparó para la experiencia? Pues la vida te va lanzando puntapiés, la vida es muy caprichosa, a veces estás bien o eso crees y tienes muchas heridas del pasado. En mi vida ha habido drogas, ha habido abusos, ha habido un montón de cosas, ¿no? Que te hacen ser quien eres y crecer y superarte y bueno. Y eso te ayuda cuando llega el gran golpe a superarlo mejor o por lo menos el haber sufrido heridas antes te ayuda a reponerte de estos o aguantar más que quizá una persona que no hubiera tenido esas experiencias como Por la tuya, supuesto. ¿no? O a cambiar la palabra aguantar por la palabra aceptar. Porque muchas veces yo me sentía como un burro, ¿no? Como, venga, aguanta, que te queda poco. Y yo decía, ¿pero aguanta el qué? Si yo no estoy preso, yo estoy aquí de voluntario. Yo decía, si yo estoy en un campus, estoy de voluntario. Aquí tuvimos en el podcast al preso español que más tiempo ha pasado en celdas de aislamiento, que además inspiró al personaje de Mala Madre en la película Celda 211. Claro, él hablaba también de esa sensación de decir, tengo que hacer un esfuerzo por mantener la cordura dentro de esta situación. En tu caso, hay un extra de soledad. Está el aislamiento de la celda en sí y esa sensación de nadie te viene a ver. Ni siquiera tienes esa posibilidad de, oye, que venga un familiar, un amigo, alguien conocido, ese contacto. Ese contacto y aparte el idioma, claro. Iban pasando los días y yo no sabía cómo decirles, ¿qué hago aquí? ¿Qué soy? ¿Terrorista? Yo hacía así, espía, jaja, y se reían. A lo mejor en las celdas contiguas había golpes. Con lo cual no encontrabas ninguna explicación a lo que te estaba pasando. No la tenía.
A día de hoy ya sí, lo sé, está claro, ¿no? Y estoy preparado después de esto, pues te puedes imaginar. Claro, pero en ese momento la sensación es a ver si se han olvidado de mí. Sí, muchas veces lo pensaba. De hecho, el guardia que negociaba conmigo me dijo, mañana te veo. Mañana, pasado, al otro. Cuando le vi, vamos, te puedes imaginar. Pensé que te habías muerto, pensé que me quedaba aquí toda la vida. La mente te juega muy malas pasadas. ¿Cuándo es la primera vez que tienes un contacto, ya sea con, no sé si fue el primero con diplomáticos o con familiares, o la primera vez que puedes hablar con alguien de fuera? Recuerdo que me llevaron a la celda de máxima seguridad de una ciudad que es la capital del Kurdistán iraní, Sanandaj. Y esa celda, pues te puedes imaginar cómo era, ¿no? A los 23 días se abre la puerta, me dan la venda, no puedes ver nada cuando sales por allí porque es de máxima seguridad, y me llevan a un sótano abajo con cámaras, me empiezan a grabar diciendo que quién era yo, luego ya las paranoias de, claro, yo decía, I am no terrorist, y yo decía, a ver si van a borrar el no, y ponen... Pero bueno, después de eso ya me dijeron que tenía derecho a una llamada con el embajador, en aquel entonces, Ángel Losada, un fenómeno, por cierto, y tenía que ser en inglés. Por aquel entonces mi inglés era muy batallero. Me derrumbé 2 veces, se me cayó el teléfono, yo pedía agua, porque yo en mi día a día el agua que bebía era de una canilla que salía de un... Y las necesidades en un agujero, o sea, la celda era... Y te puedes imaginar la llamada. ¿Qué hago aquí? No te preocupes, Santiago, España e Irán tienen buenas relaciones, vas a salir, esto suele durar 6 o 7 meses. Se me cayó el teléfono, me caía al suelo, digo, 7 meses aquí. Y al final fue el doble. Sí, pero claro, te van guiando, me trasladaron y tal. Por eso te digo que qué importante es la mente, el ponerte metas, el tener estrategias y poco más. ¿Y con la familia cuándo consigues hablar? Con la familia consigo hablar cuando viene a visitarme la embajada. De ahí me trasladan a otra prisión. Estoy contando un poco el libro, ¿no? Todo el trámite. De ese sitio de máxima seguridad me vuelven a trasladar a prisión, al mismo lugar donde me capturaron. Y ahí pasé unos cuantos días con un montón de anécdotas, con un chico que colgaron hace poco, que tengo una videollamada con él. Y ahí vine a visitarme físicamente a la embajada, la cónsul, y qué experiencia ese día, qué recuerdos. A pesar de la dureza de la prisión, hay bastante humanidad en tu relato, en el libro. Está lleno además de nombres de compañeros, Sí. Mohamed, Kamal, Sí, Faras. Claro, me imagino que eso también te llegó a sostener, ¿no? El hecho, ¿aprendes el idioma local? Haré. Farsi, Porque, Balatam. porque no te queda más remedio. O sea, y supongo que eso mejora tu situación. Te puedes relacionar con otros presos. Poco. Yekam. Un poco. Todos estos nombres que has dicho, mira, se me ponen los pelos de punta. Hay alguno que ya no está entre nosotros. Hay anécdotas que te podría contar, ¿no? De mi mejor amigo Petram, el cual estábamos en el taller de madera. Un taller de madera que me apunté para poder, pues, sostener la situación económica, ¿no? Porque las llamadas eran 1 euro el minuto y yo al mes gastaba unos 2.500, 3.000 dólares. Estuve 15 meses, te puedes imaginar, ¿no? Y ahí me apunté para no perder la mente, para entretenerme. Hice unos cuadros de madera. Sí, además los sí, tienes por aquí. Enséñanos. unos rosarios con huesos de aceituna. Ese rosario lo hiciste con huesos de aceituna. Sí, Y luego hiciste cuadros. hice varios cuadros, que tengo varios. Los hice para poder, como ya te digo, para poder venderlos cuando llegara aquí a España y poder pagar luego el abogado, la situación económica y demás, que no fue nada fácil. Claro, porque de repente no tienes ingresos, tienes una situación jurídica muy difícil, recursos. La embajada creo que da una pequeña ayuda a los... Sí, la embajada tiene un pequeño monto que Sí, te puedes imaginar. Que son 100 y pico, creo. 70 70 euros al mes. solo. Hombre, yo creo que España se podría permitir una ayuda. No voy a entrar en eso, amigo. Ya, No ya. va a cambiar nada de lo que yo diga o mi opinión. Sí. Al final... No es la mía, entonces. Ahí sí, yo te podría hablar de esto. O sea, yo vengo hasta aquí y, claro, pues mira lo que tengo que hacer, unos cuadros para poder pagar esa situación, porque yo vine con una deuda de 40.000 dólares.
Entonces, yo tengo energía suficiente para mover un avión con la mente. No tengo por qué decir quién soy, pero que el que quiere, puede. El que quiere luchar y tiene una meta y un objetivo, puede. Yo no vengo a lamentarme, te quiero decir que... Esa relación con ese mejor amigo que haces en prisión, em, cuéntame hasta qué punto puedes profundizar en la relación y qué apoyo encuentras ahí. ¿Cuál de ellos? Porque como te iba a contar, hay una anécdota que es cuando he sacado el tema del taller de madera. Uno de mis mejores amigos, Petran Madani, para el que quiera mirar, estábamos en el taller de madera, yo estaba haciendo pues un rosario, un cuadro o cualquier cosa. Llega y dice, tengo que ir al juez, que tengo visita hoy. Venga, buena suerte. Cuando él regresa del juez, se pone a trabajar y yo me fijo y le digo, oye, ¿qué te ha dicho? Y hace así y dice la palabra que significa ejecución, edam, en farsi. ¿Cómo? ¿Estás aquí tan tranquilo? Sí, Santiago. Mi misión, cuando me llamen, cuando tenga que ir, hicimos una promesa que el chico, bueno, de hecho me he tatuado aquí una sonrisa y él me dijo que si algún día llegara el momento o que cuando llegara el momento que él, cuando le pusieran el caperuzón, pues él sonreiría. Y justamente sucedió hace unos meses, yo ya estaba aquí en España, estuve hablando con su madre y me dijo, Santiago, que sepas que nos llamaron ayer y mi hijo me ha dicho que te mande esta señal que va a cumplir con su misión, y va a sonreír. ¿De qué delito se le acusó? De lo mismo que a mí, de espía. Y condenado a muerte por eso. Los presos que encontrabas allí, ¿qué te contaban? Porque es un país de muy difícil acceso para poder hablar con la gente, sobre todo la represión que ha habido. Ahora, con la guerra, están como atrapados en medio de todo el conflicto. ¿Hasta qué punto pudiste entender o comprender la sociedad iraní, viviéndola desde un sitio encerrado como el que tenías? Pues muy buena pregunta. Después de haberme recorrido más de 100 países, me atrevería a decir que Irán es uno de los más hospitalarios. Es que esto que dices, yo lo he escuchado a mucha gente, ¿no? Que tenemos la fealdad de esa dictadura terrible y todo el mundo que va te dice, pero la gente es increíble y eso hace que sea tan injusto el hecho de que gente tan estupenda tenga que convivir con un régimen tan brutal. El pueblo iraní es bueno, yo me considero iraní, o sea, después de haber vivido 15 meses, 24 horas con todos, me han demostrado el color real del corazón iraní y me duele mucho la situación, por supuesto, porque es un pueblo bueno, culto y hospitalario. A mí me trataban como un invitado en la prisión. Yo tengo muy, muy buenos amigos que les considero como familia. ¿Y puedes tener contacto con ellos de alguna manera? Sí, con todos. ¿Algunos han conseguido salir de prisión? Sí, hay algunos que han conseguido salir, hay algunos que han conseguido escapar. Otro amigo mío, Mohamed Reza, digo el nombre porque está ahí, ¿no? Está en las noticias. Tengo contacto con la mamá y con la hermana que está viviendo en Londres. Su delito era que no creía en Dios. Él creía en una religión diferente que se llama Peace and Light, paz y luz de Ahmad. Es una religión pues diferente cada uno. Aquí en España eres libre de pensar una cosa u otra, ¿no? Y su delito era pues eso. Le encerraron un par de años, luego consiguió escapar a Turquía y ahora lleva 8 meses desaparecido. No se sabe dónde está. No se sabe y nos pensamos lo peor porque, claro, Irán tiene células activas en Turquía y en diferentes lugares. Sí, esto es una de las cosas que sorprende, ¿no? Que no estás a salvo ni siquiera cuando escapas del país. Llevas llevas un lastre ya casi de por vida, porque no estás seguro incluso ni aquí en España. Los servicios secretos tienen poder en muchas partes de España. Yo te contaría anécdotas de iraníes que están en Marbella con seguridad y familiares suyos están diciendo que, en fin, todo lo contrario. Bueno, de hecho, tenemos la fatwa contra Salman Rushdie, el escritor británico, que durante décadas ha vivido escondido, con protección, se quitó la protección y terminaron apuñalándolo
en Nueva York, ha perdido un ojo. Quiere decir, es una persecución implacable a cualquiera que se oponga al régimen, y creo, me da la sensación de que una manera de enviar un mensaje también a aquellos que están pensándose si oponerse al régimen para que no lo hagan. Totalmente, totalmente. El ejemplo es ese, ¿no? Te cuelgan o te encierran y no tienes ni voz ni voto. ¿Tú cómo vas a luchar contra un gobierno que está súper bien organizado, con dinero, armado? Tú eres un grupo de la oposición y dime qué haces, porque hasta dentro de la oposición ahí tienen sus diferentes... En fin, es entrar en temas que no... Hablaba de humanidad dentro de la prisión, incluso cuando hay tanta crueldad. Y esto sorprende, ¿no? Tú estás siendo sometido a una situación muy injusta, muy cruel, y sin embargo encuentras lo mejor de ti. Empiezas, por ejemplo, y una de las cosas que haces es ayudar a internos que llegan nuevos, ¿no? Con los miedos, con esa sensación, ¿no? Cuéntanos un poco esa actividad, la de ayudar a otros que llegan, y de dónde viene. Pues a ver, cuando llega uno nuevo pasa lo que me pasó a mí, tú llegas sin nada. O sea, cuando recuerdo que el embajador me dijo, ¿qué necesitas? Le dije, ahora mismo un abrazo. Y nos dimos un abrazo en aquel momento que duró minutos. Y luego le dije, es que cosas... Contacto humano con alguien, ¿no? Eso al principio, pero luego en prisión, para responder tu pregunta, el mero hecho de un corta uñas, un desodorante, o sea, no tienes nada. Las pertenencias que te dan es nada, tienes que dormir en el suelo. Y yo al final, como te digo, era veterano. Yo tenía la gran suerte de que mis amigos aquí en España habían creado un grupo de WhatsApp, me iban enviando dinero, yo también ganaba dinero pues haciendo estos cuadros y demás, que tengo algunos. Y recuerdo una anécdota que entraron unos chicos pakistaníes, jóvenes, y escuché mi nombre, Vía, ven, Santiago. Y muchos me regañaban y decían que esto no es tu tarea, tú no tienes por qué dar una almohada o una manta. Y al final el chico, Zubair, Mohamed Zubair, se llama, que tengo contacto con él, está en Pakistán, venía a buscarme todas las mañanas para preparar el té, desayunábamos juntos y al final no le mantenía, pero como que vivía un poco mejor y yo me sentía bien, ¿no? Era como, bueno, pues ya está, llámalo a ayudar o llámalo como quieras. ¿Cómo eran los guardias? Porque claro, uno tiene siempre la imagen en estos países de Expreso de Medianoche, esa película, bueno, la gente joven no sabe ni de lo que les hablo, pero es un peliculón en la que yo cuando leí tu historia, muchas partes del libro pensaba en esa película en la que detienen también en Turquía a un estadounidense y todo lo que pasa después. Pero el trato en esa película y en el cine de los guardias siempre es como muy negativo. Torturas, malos tratos, deshumanización del reo. ¿Cuál fue tu experiencia en este caso? Pues en referencia a la película sí, es muy parecido, con diferentes puntos, porque claro, el mero hecho de, por ejemplo, cuando estaba en aislamiento y yo sacaba la mano por el agujerito que tiene la puerta de la celda para el té, o sea, tú no tienes contacto visual. No les puedes ver, el miedo que tienen ellos, ¿no? De decir, bueno, y si esta persona luego sale en libertad va a conocer mi cara. Y me echaban el té ardiendo y me quemaban a veces, se reían. Algunos, ya cuando me trasladan a Evin, el traslado al juez es esposado. Tú vas esposado con un guardia. Y fui varias veces. Muchos guardias me decían, no quiero estar aquí, quiero escapar de Irán. No me gusta el régimen. Los propios guardias. Tengo mensajes, tengo contacto con ellos, que lo sacaré a la luz. Ahora voy a grabar un documental contando todo esto. Entonces son situaciones que hasta incluso muchos de ellos dicen, es que yo esto no lo puedo aceptar. En esos guardias, ¿encontraste en algún momento un cómplice, alguien que comprendiera tu situación, que ya no sé si llegara a ayudarte, eso quizás es demasiado, pero que por lo menos mostrara empatía hacia tu circunstancia de injusticia? Sí, había muchos, se les notaba en el brillo de los ojos, en pequeñas... Por las mañanas había un recuento, ¿no? Nos teníamos que sentar todos ahí en la celda por la mañana de madrugada, era súper incómodo, ¿no? Ya cuando te trasladan a prisión tienes unos pequeños beneficios, es como que no te tienes que sentar. Con el paso del tiempo, pues el guardia abre donde estás, tu cama, por decirlo así, y te ve y cuenta que estás.
muy pequeñas cositas que yo también les hacía regalos, unas plaquitas con el nombre en el taller de madera y se lo daba a ellos escondido, porque la prisión estaba llena de cámaras para esos guardias que decían. Entonces son situaciones que se te quedan en el recuerdo y yo me las quiero quedar como positivas. Sí, es un intento tu libro, ¿no? Y la descripción que haces de buscar también el lado bueno a todo esto, ¿no? Y hay, pues, tú lo has dicho, hay regalos, hay comidas, hay ajedrez, hay deporte, hay amistad dentro de todo. Y sin embargo también hay mucho deterioro por tu parte, deterioro mental, pero también físico, o sea, pierdes mucho peso. No sé si la comida era un problema, era insuficiente, supongo, o la calidad. Cuéntanos un poco, tienes problemas de muelas, de estómago. Cuéntanos un poco el tema físico de lo que es someterte a una cárcel iraní durante esos meses. La comida y la alimentación por parte de la prisión es complicada. Como te digo, cuando ya me trasladan yo tengo acceso a un economato, a una tienda, que tú lo encargas a no sé cuántas veces más el valor, ¿no? Por eso cuando me decía la gente, ¿cuánto dinero gastas? Claro, les estaba viniendo bien, ¿no? Como negocio. Pero yo medianamente comía bien porque yo tenía acceso a comprar comida. Si tú tienes que alimentarte de la prisión, es imposible. Las 4 veces que he comido, mira, una en concreto, unas lentejas, lo cuento en el libro, la primera cucharada una piedra, se me rompió la muela. De ahí empecé a tener problemas con la muela. Luego yo veía presos que ponían el pan, lo hacían a la inversa, el pan lo ponían en las ventanas y esperaban a que vinieran las palomas, las cazaban y las cocinaban y se las comían. O sea que... Sí, era comer lo que fuera, ¿no? Es que... Sobre todo si no tenías recursos. O sea... Depende de cómo lo mires. Yo cuando hacía comidas, ¿no? O decía, venga, hoy invito a comer y invitaba al que tenía dinero, o sea, invitaba al que podía comer y al que no. No solo al chaval de Pakistán o al otro iraní que no tenía dinero, para que no se sintieran mal. O sea, hacíamos unas comidas que ya ves tú la comida. Un puñado de arroz y un poco de pollo. Pero eso ya era comida. Cuentas lo de la muela, ¿no? Cómo finalmente consigues que te lleven al dentista y sin embargo, cuando estás en el dentista no te tratan. Todo es un teatro y un paripé. De hecho, hay un capítulo del libro que es el teatro del juez. Cuando llego allí no llega ni el traductor. Con el persa que yo ya sabía le decía, Chera maninja, man yasus niste, manju. Y el guardia se queda así. Sí, sabemos que no eres espía. Digo, bueno, ¿y qué hago aquí? O sea, era todo como un teatro. Lo tenían todo ya, vamos, preparado. Y supongo que según se va alargando, la sensación de esto no tiene fin, se tiene que colar en tu mente, ¿no? Es decir, bueno, sí, me van diciendo en la embajada que es 6 meses, luego a los 6 meses no se cumple, sigo aquí. Hay un momento además que parece que vas a salir en Navidad y tampoco ocurre. ¿Hasta qué punto hay momentos en los que te derrumbaste o pensaste, esto no va a terminar nunca? Me detienen el 1 de octubre del 2022. Esa Navidad la pasé en solitario, te puedes imaginar. En enero creo que entro en Evin, en la prisión de Evin, y dura todo el año hasta las Navidades del 23, que me dan la libertad el 31 de diciembre del 23. Pues mis padres estaban veraneando en una casa del pueblo y el 10 de junio yo salí en libertad. Ya nos habían filtrado la noticia y yo dejé de encargar comida, me borré del taller de madera porque el taller de madera lo tenías que pagar. Tu plaza, éramos 500 presos y había de sillas. Yo borré todo, me anulé, empaqueté mis cosas. 10 de junio, ¿Te preparaste para 11, 12, 13. Sí, mis padres volvieron, me limpiaron la habitación, compraron comida. Junio, julio, agosto, septiembre. Esa es la tortura psicológica a la que... ¿Y por qué? ¿Qué te decían? ¿Cómo justificaban que se alargara? Nada, bueno, tranquilo, Beshin, siéntate. Beshin es siéntate. Si tú siéntate, digo, ¿qué hago aquí? Comer, dormir y ¿por qué y para qué? Sí, no. Al final era eso, aceptar la situación, el paso de los días y bueno, pues algún día se abrirá la puerta. ¿Qué pensamientos se te pasaban por la cabeza? Bueno, ¿cómo lidiabas con el miedo? Por ejemplo, había
circunstancias en las que con otros presos, por ejemplo, pudiera correr riesgo tu vida o tu integridad, o en general eh, estabas, sí, encerrado con privaciones, pero en un ambiente seguro? A ver, hay de todo. O sea, en los traslados de Saqqez, que es una zona kurda que no tiene nada que ver, tienen hasta otro idioma. A la prisión de Evin fueron 12 horas de coche, esposado, vendado, a mitad del camino, en la frontera invisible, en una cuneta, 2 coches, me trasladan con metralletas, en la primera celda uno con una barba hasta aquí, otro oliendo pegamento como un zombie, otro con un montón de cicatrices que luego le trasladan. O sea, hay de todo. En la prisión hay de todo. La mayoría de la gente inocente, presos políticos. En Evin, en todo el traslado había de todo. De hecho, el día que fui al juez había algunos, no sé si eran talibanes o del Daesh, un grupo terrorista, que estaban ahí que para la sentencia a muerte. Bueno, de hecho, la última revuelta que había en Irán, que se convirtió en una masacre terrible, hablan de miles de muertos y de encarcelados y desaparecidos. Claro, me imagino que tú, viendo eso desde España, ya estando libre, la cantidad de recuerdos que eso te habrá traído. A diario. Incluso ahora, yo sigo hablando con mis amigos y compañeros. Alguno, cuando hubo el ataque del dron a la prisión de Evin, yo tenía cosas, yo tenía algunos rosarios allí que me los iban a mandar porque me los quitaron. Y está todo en ruinas, hay gente que todavía sigue presa, que le quedan años. Entonces es complicado cuando tú ves esas cosas y ves que el pueblo, has dicho antes, muchos apresados y los que quedan, porque todo está grabado, ¿no? Y cuando vayan viendo los servicios secretos, toc, toc, ¿tú estuviste en las manifestaciones? Venga, a prisión. ¿Cómo crees que los iraníes reciben la guerra, el bombardeo, la intervención de Estados Unidos? ¿Lo ven como una esperanza de un cambio de régimen? ¿Lo han visto así? ¿O lo ven como, bueno, esto es imposible de que cambie, ¿no? Porque el régimen ha aguantado, a pesar de los meses de Es muy conflicto. difícil que caiga, pero cuando tú estás en esa oscuridad tantos años, que han sido 47, ¿no? No sé, cualquier pequeño atisbo de luz, ¿no? Te da esperanza. Lo que pasa es que ellos, o sea, en el momento que tú te sientas a negociar con ellos, implica que sigan ellos, ¿no? Tú te sientas a negociar con una persona y implica que vayan a seguir. Quítame esto, dame esto, no sé qué nuclear, no sé qué dinero congelado, todas esas cosas que no entiendo. O sea, yo te digo lo que yo escucho y a mis compañeros de la prisión, que el hermano del antiguo presidente estaba preso conmigo. O sea, fíjate lo que te digo. Entonces, yo ahí no te puedo decir, yo vivo en España, yo sé las normas de aquí y aún así no las conozco. Sí, pero da la sensación de lo que dices, es cierto, que el régimen, en vez de quedar debilitado por el conflicto, se ha reforzado y que sí, se ha eliminado al liderazgo, digamos, mayor, y han tomado el relevo líderes probablemente más jóvenes, más radicales, con más ganas de hacerse con armas nucleares para comprarse una seguridad. Y da la sensación, a mí, que la guerra no solo no ha servido para debilitarlos o eliminarlos, sino que ha reforzado ese régimen. No sé si la gente con la que tú hablas tiene esa sensación. Mira, después de lo que yo he vivido, todo lo que tenga relación con la política es mentira, todo está preparado, yo no me creo nada. Incluso si ha muerto el líder o no, como yo no lo he visto con mis ojos, yo no lo he visto, no, o sea, te quiero decir que no lo sé, que no lo sé. Yo cuento en el libro mi historia, lo que yo viví y lo que venga después, pues ya vendrá y ya veremos qué es lo que pasa, pero ahí está. Hay un momento en el que te ofrecen una especie de acuerdo, ¿no? 2 años de cárcel. ¿Qué decides? Esto fue el día del juicio, entre comillas. Yo fui 3 veces al juez. La primera frase me dice en persa: sabemos que no eres espía. Entonces El propio juez te lo dice. Sí. El juez te está diciendo que tú eres inocente, pero te va a condenar de todas formas. Se le escapa, lo dice en persa, ¿no? Entonces cuando yo le contesto en persa, él dice, que sabes persa. Y ahí, claro. Digo, hombre, claro, 15 meses aquí, algo he aprendido, ¿no? Pero me dice que bueno, que yo espía no soy, pero que he venido a alborotar el país. O sea, me van a condenar por demonstration en inglés, como manifestaciones. Que yo he venido a alborotar el país y qué tal. Digo, vale, digo, bueno, no he estado ni 24 horas en Irán cuando me habéis detenido.
venga, no te preocupes, que estos son 5 años, pero el mínimo son 2, o sea, de 2 a 5. Entonces te vamos a echar 2, tú firma este papel y tal. Y digo, bueno, pues si me echas 2, llevo 15 meses. Aún me quedan, no, pero con buen comportamiento y tal. Él quería que firmara el papel, que el papel decía, Era una confesión. yo, Santiago Sánchez, me comprometo a no pedir daños y perjuicios a Irán. Bueno, pues firmo el papel en persa, firmo el papel de mi puño y letra, está grabado con una cámara, se lo doy, me dicen, venga, vete a prisión, ya te llamaremos, me vuelven a llamar a los días, ya en ese momento viene un traductor, un abogado que es íntimo del juez, con el cual tengo contacto, hablo con él. O sea, todo es un teatro, es un teatro. O sea, pero no es que lo diga yo, es que es real, hasta ellos, ¿no? El día de mi liberación, todos los presos de otros países, porque de España no ha habido ningún español más en estas situaciones. Hubo una chica en Sirás que la liberaron y al parecer pues he sido el único español, pero los franceses, todo el mundo tiene la misma, exactamente todo igual. Venga, no, tal, firma. Te hacen firmar un papel, eso me imagino que acelera la libertad y que si no firmas quizá se puede complicar tu situación. No. No. No, yo de hecho muchas de las negociaciones eran intercambios. En Suecia había un iraní, hicieron un intercambio con un preso político, con otro que no llegó a trasladar, no le llegaron a trasladar, Thomas, que vive en Dinamarca, en Denmark, sí, Dinamarca. Entonces yo le dije al traductor, oye, yo no quiero que me hagan un intercambio por un terrorista. No, no te preocupes. O sea, muchas veces hacen intercambios o hacen esas cosas, pero mucho más tiempo no, porque no tenía sentido, ¿no? La relación con Europa ahora está viendo esto y ¿por qué lo permitimos? Pues algún interés habrá, desgraciadamente. Hay un momento en el que te planteas la posibilidad de una huelga de hambre. La hice. ¿De cuánto tiempo? Pues estuve una semana, perdí 7 kilos o 6 kilos. Vinieron algunos jefes de los servicios de inteligencia muy preocupados porque... Claro, para ellos el que a ti te pasara algo, que tú murieras de hambre, habría sido diplomáticamente un desastre. No, fatal. No yo ahora a día de hoy me doy cuenta de la gravedad. De hecho, el embajador me decía, no se te ocurra. Claro, tú imagínate, una persona inocente, porque yo no tenía nada. O sea, espía no. Si es de otra cosa, bueno. Pero espía. Entonces, muy preocupado, me invitaron vino mi compañero Kamal para traducir todo y yo le dije, traduce exactamente, ¿eh? No maquilles nada. Toma, come. No como. Soy inocente, ¿qué hago aquí? Ya está bien, dejar de marearme. Hoy sí, mañana no. ¿Cuántos años? 2. Pues venga, 2. Dime ya, 2. Vas a estar 2. Porque es peor la incertidumbre de no saber que por lo menos tener una fecha que te digan, oye, vas a salir el 23 de enero y por lo menos mentalmente te puedes preparar. Pero el no saber... En mi caso era todo lo contrario. El no saber nada, yo creo que aumenta la angustia, ¿no? La incertidumbre. Así fue. Entonces, en estos 7 días, claro, tú ya partías de un estado de salud débil. Si a eso le añades una huelga de hambre, el riesgo de que te pasara algo era grande, me imagino. ¿En qué momento decides dejar la huelga de hambre? Pues tuve llamadas con la embajada, tuve llamadas con la familia. Me dijeron que estaba muy cerca la libertad, que era cuestión de negociar. O sea, me lo decían ellos mismos, ¿no? Y yo ya había aceptado la situación. Yo sabía que era un rehén, que tenían que negociar entre ellos. Y luego ya lo descubrí, cuando ya me dieron la libertad, cuando el día de mi liberación, el jefe de los servicios políticos, en todo esto en persa, Bakshit, lo sentimos. Eres bienvenido a Irán, cuando quieras, eres bienvenido. Encima, ¿no? Y digo, sí, el último día en el libro lo cuento y fue como tirando a gracioso, ¿no? Y bueno, es así. Uno de los motivos por el cual escribo el libro es para que la gente que lo lea, al igual que que sepa las cosas que te pueden pasar, ¿no? Porque... Claro. Yo entrevisté en mis años de corresponsal a muchos presos españoles encarcelados, por ejemplo en Tailandia. Pero es verdad que la mayoría sí habían cometido algún delito, casi todos eran tráfico de drogas, ¿no? Claro, la impotencia es cuando ni siquiera has hecho nada, ¿no? Como es tu caso, vas a hacer un viaje a ver el fútbol, a seguir a tu equipo, el Real Madrid, y de repente te encuentras con esa situación, ¿no?
Y lo que decíamos, esa angustia de no saber cuándo va a acabar, ¿no? Pero acaba, en algún momento acaba. Es verdad que en esos últimos momentos incluso escondes el pasaporte, ¿no? No te fías. Es que me lo quitan. Me lo quitan, lo meten en una bolsita y yo me agaché así, lo cogí, luego se lo dije al embajador, digo, oye, que me han quitado el pasaporte, pero lo tengo yo, porque luego el visado, mi pasaporte estaba caducado. No, la visa de Irán estaba caducada. Me tuvieron que hacer un visado, tardó 2 días, yo aterricé en España el día 2. Sí, te liberan el 31 de diciembre y de repente, claro, ahí ya sí que parece que esta pesadilla se ha terminado. ¿Cuál es tu sensación? ¿Qué sientes en ese momento? La pesadilla se terminó cuando el avión tomó tierra en España. Hasta entonces tenías dudas, ¿no? Es que ha habido casos de presos que han quedado en Omán para la negociación esa de intercambio con presos y en Omán les han dado la vuelta y les han metido otra vez en Evin. Te podría decir los nombres, hay alguno que aún sigue, pero... Por lo cual no tenías, claro, me imagino la sensación de angustia hasta que aterrizas por fin en tu país, ¿no? Pero antes estás en la residencia de la embajada y claro, cuentas una cosa muy interesante, ¿no? De repente tú estás en una embajada que se supone que es lujo, que es comodidades y tal, y no te encuentras adaptado, te encuentras extraño en cierto modo, ¿no? Era como que me había acostumbrado a lo mínimo. De hecho, a día de hoy soy muy minimalista, vivo con lo justo y necesario. No es que sufra, pero me conformo con cualquier cosa. Imagínate, una ducha caliente, porque en las celdas de atrás te duchabas, como te digo, de una canilla en cuclillas, así, tirándote agua por encima. Una ducha caliente, un pijama, una cama, una manta. No te lo puedes creer, claro. Y es verdad que el primer día es como extraño, te sientes extraño, ¿no? No sé si es exagerado decir que tienes un poco de síndrome de Estocolmo de la cárcel. No me quería ir, cuando me dieron la libertad no me quería ir. ¿No te querías ir? ¿Por qué? Fue el 31 de diciembre, yo había estado preparando la Nochevieja, las Navidades, enseñándole a los presos villancicos. De hecho, allí el calendario persa es otro, ¿no? Ahora mismo están en el año 1400, no celebran la Nochevieja, celebran el Norús. Tienen un montón de ceremonias diferentes y al yo haberles estado explicando todo, estaban súper excitados. Había hecho unos cartelitos así de los platos que iba a preparar para Nochevieja y me dieron la libertad a las 6, 7 de la tarde. Te puedes imaginar. Me derrumbé, me caí. Justamente en ese momento es cuando vienen los presos, me dan un diploma, que si quieres te lo leo. ¿Ah, sí? El día de mi libertad, me dan un diploma que es este. Lo que veis a la derecha son las huellas dactilares de todos los presos, Ah, es bonito. que es como un marco. Entonces esto me lo dieron el día que me dieron la libertad y justamente me subieron en una manta, me querían llevar a la puerta, algo muy bonito y muy emotivo que lo tengo guardado a fuego. Y dice así: diploma certificado por la Universidad de Evin. Santiago Sánchez, cogedor, vas a obtener este diploma después de un año preso en Irán. Aprendiste a ser feliz con poco, y ese poco lo compartías con los demás. Nos enseñaste que se puede disfrutar de lo malo, y que al final seguro que no es tan malo. Sin dinero en tus bolsillos nos pagabas con tus sonrisas, tiempo y alegría. Apartaste la pereza y regaste de esperanza toda la prisión. Depositaste una semilla con tu amor en todos y cada uno de los corazones más apagados de los presos de este infierno llamado Evin. Aprobaste el examen de la paciencia y la soledad con tu fuerza interior, el respeto y la educación con tu constancia diaria. La nota para la asignatura del deporte fue un sobresaliente, destacando por encima de todo sin fallar ni un solo día. Yo, Mohamed Reza, siendo el preso más antiguo, tengo el honor de entregarte este diploma delante de todos estos presos. Después de 17 años aquí, puedo decirte que nunca nadie me ha sorprendido tanto como tú. Dusteman, Santiago, amigo Santiago, aprobaste el examen de la vida y recuerda que el pueblo iraní te quiere. Muy bonito. Por eso te digo que yo no he estado preso, yo he estado en una universidad y he estado de voluntario. He pagado un peaje de 15 meses, pero... Y dices que, claro, eso te transforma inevitablemente en una persona que le da importancia o le quita importancia a cosas tontas que a veces le damos los demás y le da importancia a lo que realmente lo es.
Total. Yo la frase que tengo con mis amigos es cuando vamos de viaje, cuando nos movemos, incluso antes de entrar aquí, qué afortunados somos. Qué afortunados somos. Claro. El mero hecho de yo no me... O sea, raro es que me escuches quejarme, hay veces por el estrés, ya has visto el ritmo de vida que he llegado, con el que he llegado aquí, pero tenemos piernas, tenemos salud, ojos para mirar, no sé, o sea, te quiero decir que tenemos tantas cosas Que te lleva a apreciar la vida de otra manera, ¿no? El haber pasado por... Totalmente, por tu yo soy otra experiencia. persona, diferente. Totalmente. De los 453 días que pasas en esa prisión, ¿cuál fue el más duro? Tengo varios. En la prisión chiquitita, en la celda chiquitita, hay un momento que intenta hasta quitarme la vida. Ahí comparto días con Mohamed Reza, el preso que está desaparecido a día de hoy. Cuando viene mi amigo Petram y dice que le condenan a muerte, ese día lo pasé muy mal. Empecé a buscar a Luis, un chico francés que estaba allí preso también, y varios días, pero vamos, al final lo terminas haciendo todo como una pequeña balsa de aceite, intentar que no haya desequilibrios mentales, pero sí hay días duros, sí hay días duros. Supongo que estas personas que han escrito esto, en cierto modo, te salvaron, ¿no? Nos hemos autoayudado, ¿no? Hay algunas de las huellas dactilares que están ahí que ya no están. Hay algunas huellas que... Sí, algunos de los que te hicieron este homenaje fueron ahorcados o han desaparecido. Totalmente. ¿Has perdido el miedo después de esta experiencia o te has vuelto más miedoso? ¿Cuál de las dos? Ninguna. Porque no, digamos que no... Cuando me preguntan a qué tienes miedo, yo digo que tengo miedo a que no tengo miedo. O sea, es como que aprendí a mirarle a la cara esos silencios, esa oscuridad, esa soledad. Hay muchas cosas que pueden dar miedo, porque hoy en día, ¿a qué tienes miedo? ¿A algo en concreto? Al final no lo sabemos. Y me tocó enfrentarme, mirarle a la cara y combatirlo, así que digamos que poco miedo, ¿Has perdonado? totalmente. No he llegado a... A odiar. No, ¿No sentiste en los días en los que estabas encerrado con todas las penurias y tú sabías que era absolutamente injusto? No hay una... El odio no te carcome, el resentimiento si guardas odio, estás perdido. te destruye, ¿no? Sí, yo eso me ha tocado, es una de las cosas que he aprendido. Entonces no me oirás decir, fíjate lo que he dicho, el pueblo iraní es bueno y los que me han secuestrado, los que me han raptado o retenido, llámalo como quieras, poco me oirás decir de ellos. O sea, esta entrevista es para hablar del libro, de las superaciones, de lo que me tocó vivir, y si yo guardo odio, estoy mal. Porque al final siempre hago este ejemplo, ¿no? Cuando tú señalas a alguien, 3 dedos de la mano señalan hacia ti. Si yo digo, joder, es que mira Irán, mira este, mira el otro, me estoy destruyendo yo. Y en personas concretas, ese juez que él mismo te dice, yo No. sé que tú no eres un espía, Nada. tampoco hay un Ese resentimiento. es una moto de polvo, Sí, es parte de un sistema, es una marioneta. una marioneta de un El juez sistema. es una persona que le dicen tú, este a la horca, el otro. Luego va con 15 de seguridad, que no tiene vida. O sea, hay una película muy buena, que la vi el otro día, por cierto, ahí en Callao, de las vidas, de lo que sucede. Entonces no puedo señalar a una sola persona. He caído en esa telaraña, he pagado 15 meses de peaje, ahora he escrito un libro, estoy dando charlas, sonrío, tengo buena salud, soy feliz. ¿Qué puedo decir? ¿Qué daño me han hecho? Si el daño que me hayan hecho no lo sé, o sea, no puedo estar sufriendo por algo que no está en mi mano. Si algún día sale algo y lo rumio como las vacas, lo tengo dentro y lo saco para rumiar, pues ya veremos a ver, ¿no? Pero lo intento combatir con deporte, vida sana, no fumo, no tomo alcohol, en fin, es unos pequeños hábitos que he incluido en mi vida, que estoy incluyendo, y uno de ellos es ese, no guardar odio y rencor, por supuesto que no. Regresas a España y te reciben, claro, tu familia, tus amigos, y curiosamente les traes regalos, ¿no? Sí. Esas cosas que has hecho en tu celda,
Eh, Cuéntame un poco, cuando los hacías, ¿estabas pensando ya en quién iba a recibir esos regalos? Hice más de 200 nombres con unas figuritas, Y le ibas poniendo a cada cosa que hacías el nombre de la persona a la que se lo ibas a dar. más de 200 nombres, unos 70, 80 rosarios hechos con hueso de aceituna. Yo encargaba las aceitunas, nos las comíamos, las limpiaba, para cambiarlas de color las dejaba una noche en café o las freía, les hacía un agujerito, o sea, el trámite ya era un disfrute y un gozo. Y sí, entregué esos regalos y también se puede decir que eso me salvó un poco la vida, ¿no? El estar pendiente. Sí, me imagino que el tener la mente ocupada es fundamental, ¿no? Porque Totalmente. lo que dicen mucha gente, ¿no? Santi Cobos, que te mencionaba antes, que lo tuvimos aquí, el preso que más tiempo ha pasado en celdas de aislamiento, ¿no? Decía que en la cárcel hay mucho tiempo para pensar. Y eso te puede acabar produciendo una tortura mental, ¿no? Esos vacíos en los que estás pensando, ¿por qué estoy aquí, no? Lo que me has dicho antes acerca de los miedos. Aquí en Europa, en Occidente, es muy difícil tener silencio, silencio absoluto, soledad, siempre hay alguien. En la oscuridad, ¿no? A esas cosas a uno le suele tener miedo, pero al final todo el tiempo, a ver cómo te lo explico, que esto es profundo. A mí Irán me quita la libertad, pero me está dando tiempo, un tiempo maravilloso que utilicé en hacer ese viaje interior, en buscar esas heridas de ese niño, en escribir un libro. Entonces, según cómo lo mires, puede ser malo o puede ser bueno. Me tocó frenar en seco. Hay gente que le lanza la vida un puntapié, una enfermedad, un cáncer, un ictus, un lo que sea, y tienes que frenar. A mí me lanzó, pues eso, 15 meses de prisión y un máster en vida, Yo era voluntario, yo estaba de voluntario en un campus universitario. ¿Cómo fue el reencuentro con la familia? Cuando en el aeropuerto veo una niña con los brazos abiertos, no la presté atención porque no sabía que era mi propia sobrina. Te puedes imaginar, un año caminando, más un año y medio preso, eran 2 años y medio. No la habías Era una conocido. chica joven, pues no la reconocí. Yo vine en shock. Date cuenta que yo estuve viendo cómo colgaban a las personas. Yo estaba también en ese camino, ¿no? De, tú eres espía. Entonces, fue complicado. Y después de la alegría, esa inicial, ¿cuánto te costó adaptarte otra vez a la vida en España? Porque Estoy en ello. todavía no estamos hablando de que han pasado 2 años y medio. y todavía no te has adaptado del todo. Es que mi lugar en la vida es afuera, ¿no? Es ¿de dónde eres? Yo soy de donde esté. Estoy en Irán, me considero iraní. Ahora me voy la semana que viene, me voy 3 meses a Malasia. Me voy de voluntario a un orfanato. Ya he entregado todos los papeles, me he presentado a los niños con una videollamada y digamos que estoy viviendo en ese presente constante. Ahora mi momento y mi lugar es Malasia. Cuando vuelva, entonces digamos que mi lugar es el afuera, en los demás. Mi misión y mi propósito es el que tengo enfrente, sonreír, transmitir esa cadena de favores, el dejar algo aquí y que mañana lo cojas tú y lo entregues. Creo mucho en eso. ¿Qué parte de Santiago Sánchez Cogedor se quedó para siempre en Irán? Esos miedos, esa maldad, el prometerme a mí mismo que hay unas frases, ¿no? Que todo vuelve en la vida, todo vuelve multiplicado, lo bueno y lo malo. Por eso intentar no hacer daño a nadie, aposta, y ese lado creo que se quedó allí. Te vas a Malasia, que yo siempre he pensado que el que tiene espíritu aventurero no lo va a perder nunca, hasta el final, ¿no? Este viaje en bicicleta que cambió tu vida, yo creo que se ve claramente. Y se ve también una cosa que yo creo que el viajero que ha viajado mucho suele tener, no el turista, sino el que viaja, ¿no? Y es que el viaje no es simplemente una cuestión física de me desplazo aquí, voy a disfrutar de esto, ¿no? El viaje siempre es un descubrimiento de uno mismo. En tu caso, claro, tú trabajabas en Madrid, en Alcalá de Henares, demás, tenías una vida normal y un día decides, yo necesito vivir.
mucho más de lo que estoy viviendo. Intensamente. Pero claro, la gente normalmente dice, bueno, pues me cojo un avión y me voy y tal. No, tú decides, entre otras cosas, primero irte en bici y cruzarte el mundo prácticamente hasta Oriente Medio en esa bici, ¿no? ¿Cuál es la llamada? ¿Cuál es lo que dice? No voy a seguir el camino normal y voy a tirarme meses recorriendo estos países. Este libro, este viaje en concreto, hasta el final, es un libro que habla de viajes, pero casualmente el viaje es un viaje interior. Aquí cuento un montón de cosas. La muerte de un familiar, mi adicción a las drogas cuando yo era chiquitito, el por qué caigo ahí, cuando me meten en un centro de menores, la muerte de mi mejor amigo en los atentados del 11 de marzo, que por cierto le llevo aquí tatuado, mi amigo Jorge. Cada frontera, cada país me bajaba la camiseta. Es un viaje interior. No se trata de cruzar fronteras o de acumular sellos en el pasaporte. Es un viaje muy bonito, cuento todas esas anécdotas de superación. Alguien podría pensar que este viaje es también una huida. Total. Una huida de una persona que a lo mejor no estabas del todo a gusto con ella y querías transformarte en otra, a lo mejor, a través de esas experiencias. Una huida, una huida. De hecho, poquitos días antes de salir yo de viaje, mi primo hermano se quitó la vida, se suicidó. Y yo recuerdo que ante esas, pues imagínate, ¿no? Ese momento, esa situación, yo recuerdo que subí a su casa, cogí un pantalón de bicicleta que él tenía y me puse a dar pedales hacia el norte de España como un loco sin mirar atrás. Era como una huida, pero ¿de qué? ¿De quién? ¿Cómo vas a huir? ¿Dando pedales? Si no te puedes escapar, ¿no? De tus heridas, de tus miedos, de tus oscuridades. Al final este libro habla de todo eso y es de superación, de... Bueno, un montón de cosas, ahí lo dejo. Lo acabo de publicar hace poquito y tiene un montón de anécdotas. Mencionabas antes, ¿no? La muerte de tu amigo, tu mejor amigo, los atentados del 11M en Madrid. Y además con una extraña sensación de culpa, aunque no la tengas, de que por una cita que se cambia, tú piensas que eso se podría haber evitado. Es de ahí de donde viene mi pensamiento suicida. De hecho, me encontraron en coma en un hotel, intenté quitarme la vida. Por esos pensamientos, por esos momentos que cambian, en un segundo te puede cambiar la vida, a mejor o a peor. Y aquí lo cuento. El mero hecho de decir, vamos a tomar una decisión. En el viaje, mi madre, que lo cuento, mi madre adoptiva, por llamarlo de alguna manera, murió de cáncer. Y en el viaje, ella aún seguía con vida. Yo me rapé la cabeza para hacernos videollamadas. Y una chica que conocí en Turquía decidió donar su melena, que le llegaba por la cintura. Cuando me conoció, al día siguiente, se cortó el pelo y lo donó para pelucas de pelo natural para gente de cáncer. O sea, esas cosas tan profundas es lo que es viajar, es lo que es un viajero, no un turista, ¿no? Esa persona que dice, me meto con mi tienda de campaña, conozco al pueblo, conozco las costumbres. O sea, no vas a hacerte la foto con la estatua de la plaza del pueblo. Sin embargo, hoy es más, viajo a un resort, me encierro, no tengo contacto con la gente. Ya, eso no. Es una manera de viajar que, digamos que es la que más se impone, ¿no? Sí, bueno, el conocer realmente el lugar a donde vas, las costumbres, la cultura. Por eso te digo que yo me siento afortunado de poder haber vivido esos 15 meses en Irán. Conozco muchas cosas de su cultura, de sus costumbres. El pueblo iraní es bueno. ¿Volverías? 100%. Ahora no. No, claro. Si no hay un cambio de régimen, no, porque puede volver a pasarme lo mismo. Claro. Pero sí, tengo fe en que esto cambie y la prisión donde yo estuve se convierta en un museo y poder ir con mis amigos y decir, mira, ahí dormía yo. Un cambio de régimen estaría bien. Hay una frase, ¿no?, aquí que dice, incluso después de la noche más fría siempre llega un nuevo amanecer, ¿no? Yo creo que es un poco Siempre. ese lado positivo que incluso cuando estás en las peores circunstancias dices, oye, hay una salida, hay una luz al final del túnel, que es un poco algo que tú transmites, ¿no? Te vas 3 meses a Malasia, otra aventura, y da la sensación de que a pesar de esos 15 meses en Irán, tu idea es seguir
con tu vida y con Por tus supuesto. aventuras y no hacer que el miedo o el recuerdo de lo que te ocurrió te pueda frenar. No, no me han quitado las ganas de vivir. Me quitaron la libertad, como te he dicho, pero me dieron tiempo. Entonces, si yo hubiera metido en esos 15 meses la cabeza en el suelo como un avestruz, no tendría nada que contar, no podría haber escrito un libro. Tengo mucho que contar, mucho bonito, hay mucho también oscuro, que eso es mío, porque nadie va a entender hasta los olores, la humedad de esas celdas, de lo que yo sentía. Pero bueno, me apetece transmitir lo bonito, lo bueno, y como bien has dicho, pues al final la vida continúa. ¿En la celda tú tenías acceso para poder escribir o al final has tenido que hacer un poco memoria de todo lo que te pasó? Que claro, son cosas que no se olvidan. Cuando me trasladan a la prisión de Evin, con otros presos, con gente condenada, ahí tengo acceso a bolígrafos, a cuadernos, a comida, pero en los 3 meses anteriores mis pertenencias eran nada, un vaso y 2 mantas en el suelo. Claro, y por eso dices ahora que has aprendido a vivir sin nada o prácticamente con muy Me poco. conformo con poco. Cuando me pregunta la gente qué echas de menos, echo de menos necesitar menos. Piénsalo. Porque cuando estabas dentro, ¿qué es lo que más echabas en falta? Pues el afuera, al final. La gente, me imagino, ¿no? Las Tú personas. piensas que yo vengo caminando, donde me entraba hambre, paraba a comer. Si me sentía cansado, montaba mi tienda de campaña y dormía. He dormido en ríos, lagos, en hoteles, estaciones de bomberos, casas de familias. Y esa incertidumbre es muy bonita cuando tienes libertad, pero cuando te la quitan es muy mala. Entonces, Es verdad que para personas que son aventureras y que hacen este tipo de viajes de meses, también mantener una vida, digamos, estable o familiar o lo que sea es más difícil, ¿no? Gente que te pueda seguir en ese tipo de vida, ¿no? Los que somos corresponsales pues también hemos viajado, lo hemos vivido, ¿no? es complicado. Mucha gente me dice lo mismo, me hace esta misma pregunta, me dice, pero bueno, ¿y no tienes familia? ¿No tienes...? De momento no quiero pensar mucho en esto, no sé, no me cierro nada, pero mi estilo de vida es este. Me encuentro a gusto solo, que eso puede ser un problema para muchos, pero para mí no. Mi soledad es buscada y... ¿Viajarías con alguien? A ver, una temporada, sí, mira, ahora mismo en este viaje viene el hijo de un amigo mío, de Pablo Navascués, viene Mauro, su hijo mayor, y es un regalo maravilloso. Es una persona mágica y estamos entusiasmados porque se nota, ¿no? Cuando tú haces chispa y haces buena conexión con alguien, se nota. No perdemos tiempo en dónde cenamos, qué hacemos, no discutimos, o sea, todo es magia. Estuvimos el año pasado en Senegal y viene conmigo y estoy encantado. Pero hacer un viaje de estos largos de un año no lo haría con nadie, de momento. No me cierro nada, pero no pienso en hacerlo con alguien. Bueno, tenemos hasta el final libro súper recomendado y también el anterior, ¿no? Sobre tus 15 meses en una prisión iraní. Para los que os interese, hasta el final aquí tenéis incluso el QR para que lo podáis pillar. Ya sabéis que aquí nos gusta traer mucho a reporteros, aventureros, a gente que hace cosas extraordinarias. Y bueno, ha sido un placer tenerte y que nos hayas contado tu experiencia. Mucha suerte en los próximos viajes. Cuidado, no te metas en líos, aunque a veces los líos te vienen aunque no quieras. Eso también es cierto. Como fue tu caso en Irán, que no hiciste nada para meterte en ese lío, ¿no? Es la incertidumbre. Por cierto, hablando de corresponsales, te voy a mencionar a una persona que a mí me ayudó y me cambió mucho. Me leí su libro, que se llama En la oscuridad, sí, y me ayudó mucho en mi cautiverio. Pampliega. Antonio Pampliega. Claro, es que yo lo estaba pensando. Aquí si quieres, te doy su contacto y le puedes traer aquí, es muy interesante. Conozco a Pampliega y de hecho en el podcast hemos tenido a Ángel Sastre, que fue secuestrado con él y pasó también en Siria varios meses. Y yo cuando leía tu libro me recordaba también al que escribió Pampliega y me recordaba la historia que nos contó aquí en el podcast. Buscad ese podcast porque es brutal también, muy bueno. De Ángel Sastre. Y muchas cosas que tú has dicho aquí me ha recordado las cosas que él dijo, ¿no? De la angustia, de la incertidumbre. En su caso, con un riesgo adicional de que los ejecutaran, porque en ese momento estaban ejecutando a muchos periodistas en Siria. Y claro, el mérito que tiene para vosotros
el salir más fuertes muchas veces de la experiencia, el haber dicho, mira, no voy a ser un resentido, no voy a odiar. A mí eso me admira, ¿no? Esa capacidad para alguien que te ha hecho tanto daño, que te ha robado cosas muy importantes para ti, incluido el tiempo con los seres que más quieres. Y el conseguir no salir resentido, vengativo, odiador de esa experiencia, me parece que es admirable, ¿no? Sí, son esas pruebas que te ponen en la vida. O lo haces de esa manera o estás perdido. Muchísimas gracias, Santi. Ha sido un enorme placer. No os olvidéis de comprar el libro. Os va a apasionar. Y a todos vosotros os espero muy pronto con otra charla súper interesante. No os olvidéis de darle al botón y suscribiros, que es importante para apoyar el canal. Y aquellos que queráis contenido exclusivo y extra, os podéis hacer miembros del director. Hasta pronto.